Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos al licenciado Arcelio Hernández. Aquí ya rumbo a casa luego de un largo día de trabajo. Le damos siempre gracias a Dios por el trabajo y por tantas cosas que Él nos da. Dios nos dio su respaldo y logramos lo que para algunos parecía imposible. Lo que para el doctor Rodrigo Marín era innegociable. Lo que para la abogada de la caja, según dijo en la audiencia el 8 de noviembre del año pasado, era incuestionable. Dios nos dio no una, sino dos grandes victorias hasta el momento. Y todavía ayer recibimos la buena noticia de que por fin la Comisión Nacional de Vacunación se actualiza respecto de la verdadera situación epidemiológica del país y decide que ya no van a seguir insistiendo en la gente obligarla. Yo creo que leyendo lo que algunos opinan hoy día, unos pocos en realidad, son poquillos, pero digamos, hay un sector de la prensa que insiste en contradecir todo este tema, de las medidas que está tomando la Comisión y el gobierno. Yo pienso que ellos no han logrado discernir una diferencia entre este particular medicamento, que es por primera vez en la historia de la humanidad que se usa masivamente. Por cierto, según ha sido revelado en estos días, no sé si fue ayer o hoy, pero sale reportado en Australia, la autoridad de salud en Australia revela ahora algo que sabían los países, lo sabían, que no se probó este asunto en temas tan sensibles como las personas inmunodeprimidas. Bueno, pero no vamos a entrar ahí, simplemente vamos a decir que hay personas que creen que esto es como cualquier vacuna tradicional. O sea, ellos no ven diferencia ninguna. En resumen, ellos solo ven que hay un pinchazo y eso es todo. Para ellos es lo mismo. No entienden que en Estados Unidos la CDC tuvo que cambiar la definición de lo que es este tipo de medicamento. En Costa Rica no se hizo, por cierto. Es uno de los temas que llevamos al contencioso ahora con el proceso de los niños y adolescentes. Es muy interesante. Yo había escuchado sobre esto, pero no lo podía creer. Entonces cuando leí el reglamento a la ley 8111, me voy dando cuenta que la definición que viene ahí es de una vacuna tradicional, la tradicional, ¿verdad? Del patógeno atenuado, ¿verdad? O debilitado. Y no calza con la definición de esto, que en realidad, según por ejemplo, el doctor Joseph Mercola, que dice que esto calza con la definición oficial de una terapia génica. Lo que pasa es que si lo aceptan así, las autoridades tendrían que hacerle un montón de exámenes y pruebas que no aplican para el otro tipo de medicamento que todo el mundo piensa que es algo normal, que es algo tradicional, que es lo mismo, que lo comparan, incluso lo comparan con la vacuna de la polio y hacen varias comparaciones, pero la verdad es que no, no es así de sencillo, no es así. Y bueno, imagínense que ni los médicos saben a veces sobre esto, ¿qué va a saber el ciudadano común? Por eso es tan importante que se da por primera vez en Costa Rica, ahora sí, un debate. El primer debate se dio el 8 de noviembre. El primer debate se dio el 8 de noviembre de 2021. Debate a nivel técnico, digamos. Bueno, eso no está bien. Sí hubo algunos intentos de debate organizados por Jorge Navarro y Bicentenario, de Bicentenario. Incluso yo participé en una iglesia aquí por Faro del Caribe, donde hubo cierto nivel de debate. Y también creo que él organizó, o más bien Bicentenario organizó uno o dos debates en el Colegio de Periodistas, me parece. Pero lo cierto es que no tuvieron el alcance de estas audiencias, porque en esa audiencia
por primera vez y ante una autoridad judicial se pudo debatir el tema de si era necesaria la obligatoriedad y con criterios técnicos que no pudieron ellos rebatir de ninguna manera. No pudieron dar contraargumentos. De hecho, si usted lee el voto del Tribunal de Apelaciones, ahí lo dice. Ellos no aportaron pruebas de nada. Entonces, ¿qué pasó? Que se quedó claro que no querían debatir porque no tienen argumentos. Es que si usted tiene argumentos y tiene pruebas, usted no tiene problema en debatir. No, pero ellos lo hacían ver como, no vamos básicamente lo que hacían, no vamos a rebajarnos a debatir con ustedes. ¿Por qué? Porque, otra vez, porque ellos pensaban, igual que la abogada de la caja en esa audiencia, que esto es algo que no se puede cuestionar, algo, dijo ella, incuestionable, ¿verdad? Pero qué ignorancia, ¿verdad? Porque no reconocen, no quieren reconocer que no estamos ante un medicamento tradicional. No estamos ante una misma situación, ¿verdad? Aquí ese es el problema, que lo quieren confundir y hacer ver que es lo mismo. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Y bueno, hay notas informativas del Ministerio de Salud que advierten sobre esto. Lo que pasa es que la gente ni las ve. Y los medios de comunicación siguen faltando a su deber de informarle a la población. Derecho, ¿cómo se llama? La garantía de la libertad de prensa va ambas vías. Es el derecho de que el periodista informe, que el medio de comunicación informe, pero también es el derecho de que el ciudadano reciba información. No que reciba información sesgada. Yo estaba leyendo la cobertura que le dieron algunos medios y voy a dar nombres, ¿por qué no? A mí no, yo no pierdo nada con ello. Amelia Rueda, La Nación, cuando hablan sobre el anuncio del presidente y el ministro de Salud, omiten, no por accidente, porque ya tienen toda una línea, una historia de esto ellos, omiten toda mención a las medidas cautelares que existen para los niños. Costa Rica está protegida, los niños de Costa Rica están protegidos, todos ellos, de 0 a 17 años, están cubiertos, protegidos por medidas cautelares contra la obligatoriedad. Es que tenemos que hablarlo claramente. El tribunal encontró y tuvo por demostrado un peligro potencial a la salud de los niños, una población que es vulnerable, que tiene una protección reforzada, obligada del Estado, que está comprometido según el artículo 5 del Código de la Niñez y Adolescencia y por el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, a tener como una consideración primordial el interés superior del niño en toda situación que les involucre, que les pueda afectar. Aquí no, aquí la Comisión Nacional de Vacunación el 4 de noviembre de 2021 decidió así a la chambonada hacer obligatorio un medicamento que no tenía. No hablemos del registro sanitario, obviamente no lo tenían, no lo tiene hasta la fecha, pero no tenían ni siquiera documentos ellos de la empresa farmacéutica como para saber detalles o ni siquiera entendían tampoco qué quería decir una autorización de uso de emergencia. Y eso es claro porque en una sesión hay una evaluadora, la doctora Andrea Badilla, que se toma el tiempo de explicarles a ellos la diferencia entre una autorización de uso de emergencia y una aprobación formal de la Agencia de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, la FDA. Entonces vean ustedes qué grave. Por fin la Comisión Nacional de Vacunación toma nota de que la situación epidemiológica del país ha cambiado y según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y de todo el mundo realmente, la obligatoriedad tiene que ser estrictamente necesaria, y la situación actual del país no nos da ese resultado, no nos da un resultado de que sea necesaria la obligatoriedad. Entonces sí es importante el trabajo que ha hecho el gobierno
en ese trabajo de insistir en que se revise la situación epidemiológica actual del país. Ya no estamos en un estado de emergencia, usted lo puede ver. Hoy día la gente ya volvió a la normalidad, muy poquitos siguen poniéndose un bozal, una cosa en la boca ahí, trapo cualquiera ahí, que eso es más psicológico que otra cosa, la verdad. Ya no estamos en la misma situación que estábamos hace 2 años, cuando todo el mundo estaba en pánico y la gente hasta se hacía algunas cosas muy creativas, ¿verdad? Yo mismo me hice una botella de agua, la corté y me la ponía así, era como yo creo que ahí sí había protección, porque ahí es un plástico, ahí sí es cierto que no pasaba nada, pero lo cierto es que ya no estamos en ese momento y ha costado muchísimo que los miembros de esa comisión en su mayoría quieran actualizarse, quieren seguir viviendo, hacer lo mismo, nunca avanzar, y eso es muy dañino para la salud en general. Pero no es bueno que la gente vivan bajo ese miedo que les llevó a estar encerrados, a viejitos que murieron solos por todo este pánico que entró, familiares que no pudieron despedirse de sus muertos, por toda esta locura y este pánico colectivo. Y ya no estamos en ese momento. Ya la gente poco a poco, desde el punto de vista psicológico, está volviendo a la normalidad, va dejando atrás ese miedo, que en gran parte fue un miedo fabricado, totalmente fabricado, no se justificaba con los datos objetivos, con los datos científicos, objetivos, estadísticos, no se justificaba. Y todo esto va saliendo a la luz. Todos los días aprendemos cosas nuevas y va quedando en evidencia que no se hicieron las cosas bien. Un grave daño a la economía también del país. Empresas familiares, empresas pequeñas que quedaron totalmente destruidas por esas restricciones sanitarias irracionales también, extremas. La gente no podía ni manejar ese su trabajo. Había que ingeniársela solo para poder llegar de la casa al trabajo, porque era como prohibido salir, era una cosa increíble. Y en otros países peor todavía. Bueno, ni qué decir allá en China, que la gente hasta les llevaban alimentos a la casa con tal que no salieran y todo. Y qué terrible vivir bajo esa gran opresión de una verdadera dictadura sanitaria. Eso fue lo que vimos en muchos países. Y Costa Rica no andaba tan lejos, porque la gente, con tal de sentir seguridad, un falso sentimiento de seguridad, hacen lo que sea. Y esa gente que estaba en el poder sabía que las dos grandes fuerzas que mueven al ser humano son el miedo y la avaricia. Eso alguien lo dijo y es verdad. El antídoto para ese gran miedo es el amor. Así lo hizo la Escritura. El perfecto amor echa fuera el temor. Si usted pone su fe en Dios, si usted realmente le encomienda su vida a Él lo va a proteger a usted. Él nunca falla. Usted puede confiar 100% en la lealtad y la fidelidad de Dios. Pero muchos cambiaron a Dios por la fe en el hombre. Y hay una advertencia muy grave en la Biblia. Dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Usted no puede confiar en el hombre, en nadie, ni siquiera en mí. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios no tiene nada bueno. Nada bueno. Sin Dios vamos hacia el precipicio. ¿Y cómo yo voy a guiar a alguien? ¿Hacia dónde lo voy a guiar yo si no tengo a Dios? Hacia el precipicio. Lo único bueno que hay dentro de nosotros es Dios dentro de nosotros, cuando se lo permitimos a Él y le somos obedientes. Es lo único bueno que tenemos. De ahí en adelante olvídese. Pero hay gente que cree en los hombres. Y es triste ver ahora mucha gente sufriendo, ¿verdad? Porque nunca tuvieron la capacidad de pensar de una manera crítica y investigar y poner en duda, ¿verdad? Sabiendo que la avaricia es una de las cosas que mueve al hombre y que el miedo es una de las cosas que mueve al hombre. Sabiendo todo eso, aún así
siguieron ciegamente a estas empresas que tienen fines, que tienen que responderle a sus socios, que tienen que hacer, y bueno, lo hicieron muy bien. 100.000 millones de dólares hicieron las empresas farmacéuticas de Occidente. 100.000 millones de dólares de ganancias, imagínense. Mientras había gente que las empresas la estaban quebrando, empresas familiares, empresas pequeñas, ellos estaban haciendo una fortuna, quintuplicando, en el caso de Pfizer, por ejemplo, su patrimonio. Pero aún así la gente creyendo ciegamente en ellos y reciben el pago de sus acciones por alejarse de Dios. La gente no quiere morir, pero tampoco quiere obedecerle a Dios. Y como dice la Escritura, ¿qué gana el hombre qué ganancia tendría el hombre si ganara el mundo pero perdiera su alma? Eso es lo que está pasando. La gente tiene más importancia, le da a según ellos, ganar que salvar su alma. Témanle no al hombre, dijo Jesucristo, no al hombre, sino a Dios, que puede destruir el alma también en el infierno. Son palabras que ya casi no escuchamos. Aquí hoy día yo veo a veces predicaciones que solo tienen que ver con prosperidad, y no está mal. O sea, yo creo que Dios todo lo hizo en abundancia y que nosotros mismos creamos la escasez. Eso lo creo yo, eso es cierto. Dios todo lo hizo en abundancia, pero Jesucristo vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. No está bien enfocarnos solamente en cosas materiales, en el dinero. La riqueza va mucho más allá de las cosas materiales. La riqueza también es interna, es en el corazón, es en el alma. Hay que cultivar el alma, hay que leer, hay que estudiar, hay que investigar. No puede ser que en este país haya un montón de gente que no hace reflexión de nada. Solo escucha la tele y lo que le dicen ahí va y lo hace. No sacan un momento del día para reflexionar, para meditar, para escuchar, para leer, para investigar. Y eso es un grave problema, porque el país que pierde ese pensamiento crítico no va hacia un buen rumbo, no va hacia un buen camino. Y tiene que ver con la calidad de la educación. ¿Qué tipo de estudiantes estamos creando hoy día? La gente no investiga. Bueno, amigos, ya creo que pude desahogarme un poquito, porque es que a mí me da cólera leer esos artículos, por ejemplo de CR Hoy, donde buscan ahí expertos que estén en desacuerdo, ¿verdad?, con avanzar un poquitito, ¿verdad?, ya olvidarse toda esta payasada de la obligatoriedad, de obligar a la gente, de perseguirla, ¿verdad?, como hicieron con el niño Mateo, a la fuerza. No importa si hay que agarrar a una mujer embarazada y forzarla, poniendo en riesgo hasta su bebé no nacido, con tal de cumplir ciegamente con una orden. Todo por miedo, todo por avaricia. Miedo y avaricia es lo que ha movido todo este vergonzoso episodio en nuestro país. Y Dios quiera que quede atrás y que pronto podamos volver los ojos a Dios y confiar en Él nada más. Bendiciones.